Hola, ¿qué tal, estimado participante? Bienvenido nuevamente al curso Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y controles I+C. En esta oportunidad ya vamos a nuestro tercer tema, el cual es clasificación de peligros. En esta sesión nos vamos a trazar como objetivo revisar los tipos de peligros existentes en los centros de trabajo y que pueden afectar al trabajador. Ya sabemos que se puede afectar mediante lesiones o se puede afectar mediante enfermedades profesionales ocupacionales. También nos hemos trazado como objetivo reconocer algunos parámetros sobre los peligros ergonómicos y físicos. Es una sesión bastante interesante, así que les pido que presten la mayor atención posible. Empecemos con la clasificación de peligros. Dentro de la clasificación de peligros tenemos varios tipos. Sin embargo, ustedes en la bibliografía, en las redes, van a encontrar diferentes clasificaciones, con diferentes nombres a veces. Sin embargo, yo he decidido en esta ocasión tomar la tipología que nos da el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde tenemos, por ejemplo, los peligros físico-químicos. Por ejemplo, ahí tenemos realizar trabajos de soldadura en una atmósfera explosiva. Eso es un tipo de peligro físico-químico. Tenemos también los peligros mecánicos, por ejemplo, las poleas engranadas que no tengan guardas de protección, ¿no? Hay diferentes empresas donde se manejan maquinarias, unas más grandes que otras, y tienen estos mecanismos en movimiento que te pueden afectar, ¿no? Dentro de los tipos de peligros también tenemos los eléctricos, que ya ese es un poco más fácil de identificar. Todo lo que tenga energía o corriente, como algunos lo conocen, son peligros eléctricos. Tenemos los peligros locativos o de locación, todo lo que tenga que ver con el lugar donde se desarrolla el trabajador, por ejemplo, los pisos en mal estado, desnivelados. Estos cuatro tipos de peligros son los que comúnmente causan accidentes, es decir, te generan una lesión al trabajador. Pueden ser, dependiendo de la magnitud, accidentes leves, accidentes quizá incapacitantes o incluso accidentes mortales, ¿no? Tenemos también los tipos de peligros químicos. Todo lo que tenga que ver con químicos, partículas de polvo, por ejemplo, de sílice, en suspensión. Tenemos también los psicosociales. Los psicosociales tienen que ver con la organización del trabajo, con el método de trabajo, con la carga laboral. Por ejemplo, los tiempos prolongados por exceso de trabajo, ¿no? La sobrecarga. Tenemos peligros también biológicos, todo lo que tenga que ver con microorganismos. En este ejemplo tenemos la presencia de vectores, moscas, dengues, garrapatas, mosquitos, etc. Eso se le conoce como vectores, ¿no? Que también, dependiendo del puesto de trabajo, pueden estar presentes. Tenemos los peligros ergonómicos, que son bastante comunes en los trabajos administrativos, en los trabajos operativos de cargas, de traslado de cajas, de objetos pesados, ¿no? Movimientos repetitivos. Por ejemplo, posturas forzadas, repetitivas, levantamiento de bolsas de cemento y otros materiales. También tenemos los tipos de peligros físicos, por ejemplo, en el caso de ruido, ¿no? Los peligros físicos no es algo, es un peligro de contacto en el que yo tenga que tener contacto con algo. A veces nos confundimos por el tema de que son peligros físicos. Si bien se llaman físicos, no quiere decir que yo tenga que tener contacto con algún mecanismo, con alguna persona, o tenga que hacer quizá un sobreesfuerzo físico. No, los peligros físicos normalmente son los que te afectan algún sentido del cuerpo o te pueden generar algún problema a larga
Normalmente todos estos de acá, estos tipos de peligros pueden generar enfermedades ocupacionales, ¿no? Mientras que estos te causan accidentes, estos te causan enfermedades. Y vamos a conversar bastante de los peligros físicos también, así que no se preocupe. Esta es una pequeña introducción. Ahora veamos cada uno de estos tipos de peligros para que ustedes puedan conocerlos un poco más a detalle y veamos algunos ejemplos también. Empecemos con los peligros mecánicos. Los peligros mecánicos se pueden definir como los factores que dan lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos como máquinas, como herramientas, como piezas a trabajar, materiales proyectados que pueden justamente darse por el trabajo de las piezas, ¿no? Normalmente cuando uno trabaja piezas, sobre todo de metal, salen pequeñas partículas proyectadas. También cuando trabajamos con sólidos o con fluidos. Y ahí lo más común que ustedes van a encontrar como peligros mecánicos pueden ser los mecanismos en movimiento, tienen la sobrepresión de equipos, los elementos cortantes, tienen también la caída de objetos que pueden estar suspendidos, que pueden estar colgados, que pueden estar quizá mal sujetados en el techo, manipulación de materiales, también el manejo de herramientas manuales, sobre todo en la parte de los trabajos operativos, trabajos en talleres, trabajos en construcción, trabajos en fábricas, se da bastante el manejo de herramientas manuales, máquinas y equipos, que también lo vemos en todo lo que son la industria, ¿no? Peligros mecánicos lo vamos a encontrar en la mayoría de empresas que generan productos o bienes, ¿no? Lo que se conoce como bienes, ya que normalmente ahí es donde utilizamos las máquinas, ¿no? Pueden ser en la industria textil, la industria también de construcción, la industria normalmente en fábricas, etcétera, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar estos peligros mecánicos. Si ven una máquina, peligro mecánico. Una herramienta, peligro mecánico. Una pieza que se esté trabajando, peligro mecánico. Y no solamente estas piezas, sino también los peligros colaterales, que pueden ser que cuando yo trabaje esa pieza pueden salir partículas disparadas, partículas que me pueden llegar al rostro, ¿no? Por ejemplo, si estoy cortando, no solamente las partículas me caen al rostro, puede salir que esta cortadora se me pueda, mediante un movimiento, llegar a mi rostro también, ¿no? Así que también son peligros que se pueden dar en el trabajo. Bueno, los filos cortantes o punzocortantes, las partes en movimiento, los atrapamientos, y los objetos en movimiento, ¿no? Luego tenemos también los peligros eléctricos, que ya como les había comentado es aquel que puede ser producido con instalaciones eléctricas, partes de las mismas, es decir, partes de estas instalaciones eléctricas, así como cualquier dispositivo bajo tensión con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución o quemaduras, ¿no? Recordemos que la electricidad, las descargas eléctricas, no solo te generan el contacto, el shock, sino también te generan quemaduras. Hay muchas personas que al sufrir alguna descarga eléctrica, el principal problema son las quemaduras que le generan, ¿no? Entonces también ténganlo en cuenta. Dentro de los peligros eléctricos ahí tenemos las uniones defectuosas, sin aislaciones, sobre todo hay muchas empresas que a veces las instalaciones eléctricas no las realizan de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, no siguen los estándares y hacen instalaciones a veces un poco empíricas, ¿no? Tenemos los equipos en mal estado, sobre todo cuando trabajamos en talleres, fábricas, que muchas veces por acción del mismo trabajador, por falta de mantenimiento, están en mal estado. También cuando no hay una conexión a tierra, ¿no? A veces algunas empresas no tienen un pozo a tierra, no tienen este enchufe. Normalmente los enchufes de tierra tienen tres
3 conectores. En este caso, lo que optan muchos trabajadores, muchas empresas es quitarles el tercer conector, lo que generaría a veces problemas de contactos eléctricos, ¿no? Tenemos también los circuitos sobrecargados que se ven mucho en las oficinas. Los trabajadores conectan su computadora, quieren conectar su celular para cargarlo, quieren conectar por ahí algún estéreo, algún ventilador. Entonces sobrecargan estos circuitos, estos tomacorrientes. Y obviamente eso puede generar también peligros eléctricos, o es un peligro eléctrico, mejor dicho. Los enchufes deteriorados, ¿no? Sobre todo por falta de mantenimiento, quizá instalaciones que son un poco antiguas, también se pueden ver como peligros. Y las instalaciones eléctricas no reglamentarias, ¿no? Sobre todo cuando hay a veces empresas informales que realizan estas instalaciones, o hay profesionales, o mejor dicho, no tan profesionales, que realizan conexiones no reglamentarias, es decir, que no siguen los reglamentos, ¿no? En este caso el Reglamento Nacional de Edificaciones o alguno similar, ¿no? Tenemos también los peligros locativos. Como les había comentado, los peligros locativos son aquellos causados por las condiciones de trabajo del lugar donde se desarrolla el trabajador, ¿no? Es decir, pueden ser causados tanto por el lugar, también no importa la labor que realice el trabajador, ya sea en una fábrica, en una oficina, en cualquiera de esos lugares puede haber peligros locativos. Por ejemplo, los pisos huecos, los pisos agrietados, los pisos húmedos o mojados, las escaleras en mal estado, rampas en mal estado, puentes en mal estado, cargas mal apiladas. Dependiendo del escenario, vamos a tener que identificar de acuerdo a las actividades que realice el trabajador y a las actividades que realice nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, si vemos lubricantes por ahí en el suelo, estaremos hablando quizá de un taller de mantenimiento, en una fábrica, cargas mal apiladas, quizá en una industria de producción. Bueno, escaleras vamos a tener en la mayoría de empresas, de industrias, ya sean administrativas o productivas. El caso de las herramientas por ahí que están, objetos, obstáculos, también puede ser en construcción, almacenes, también almacenes. Por acá esto puede ser en oficina, ¿no? Cuando hay charcos quizá de los dispensadores de agua o de algún personal de limpieza que haya estado aseando el piso, entonces también puede darse. Esto también lo podemos ver en construcción, en almacenamiento, en distribución. Así que los peligros locativos se pueden encontrar en todo tipo de rubros. Así que seguramente cuando ustedes realicen un IPRC van a encontrar varios de estos peligros. Ojo que no estoy diciendo que tengamos que sí o sí encontrar peligros. Va a depender mucho también del ambiente de trabajo. Hay empresas que tienen rampas muy buenas, escaleras muy buenas, puentes muy buenos, almacenamiento muy bueno, entonces el peligro o el nivel de riesgo de este peligro será menor, ¿no? Pero en este caso los peligros, recordemos, es algo que te puede hacer daño. Ese algo puede ser la carga mal apilada, la escalera en mal estado, el piso en mal estado, pisos húmedos, etcétera, ¿no? Ese algo que te puede hacer daño. Luego tenemos los peligros químicos. Los peligros químicos muchas veces lo entendemos como que es algo proveniente de un químico, pero recordemos que los químicos tienen varios tipos también. Los agentes químicos pueden producir efectos agudos o crónicos, y ahí tenemos los polvos, las fibras sobre todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se lijan o trituran materiales sólidos. Si hablamos del cemento, si hablamos de las cerámicas, si hablamos de algún tipo de sólido que tenga químicos y nosotros estamos inhalando esos químicos, también vamos a tener una enfermedad ocupacional a largo plazo, ¿no? Entonces también dentro de los peligros químicos tenemos, por ejemplo, los polvos o partículas suspendidas, tenemos los humos metálicos que se ve mucho en el sector metalmecánico. Cuando se produce
principalmente cuando se enfrían los metales, ¿no? En el caso de las soldaduras, las fundiciones, incluso cuando se hace cortes con métodos abrasivos, ¿no? Entonces, ahí van a tener la presencia de estos peligros químicos. También tenemos como peligros químicos las neblinas. Cuando hablamos de neblinas, normalmente nos referimos a la pulverización de sustancias en estado líquido, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las pinturas, cuando hay talleres de pintura o empresas que brindan servicios de pintura, de mantenimiento. Entonces, esto se le conoce como neblina. También los plaguicidas, ¿no? Sobre todo en el sector agroindustrial, ¿no? Entonces, también el sector de agricultura. Allí vamos a encontrar bastante los plaguicidas que se utilizan para los cultivos, ¿no? Entonces, también son peligros químicos. Los gases propiamente dichos, ¿no? También vamos a encontrar como peligros químicos. Y también finalmente los vapores, que son sustancias que emanan de líquidos o sólidos. Los vapores normalmente los vamos a encontrar en la gasolina, el thinner. No sé, quizá ustedes cuando han llenado gasolina en algún grifo, ven que sale un vapor. Ese vapor se le conoce como un peligro químico también, porque podemos inhalarlo y a la larga, obviamente no en la primera inhalación, pero a la larga nos va a generar problemas también que generan enfermedades ocupacionales, ¿no? Tenemos también los peligros psicosociales. Recordemos que los peligros psicosociales tienen que ver con todo lo que es la carga de trabajo, la organización del trabajo, el tiempo de trabajo, puede ser también el acoso sexual, el aislamiento, la falta de relación con otras personas en el trabajo. Entonces, estos también son peligros que comúnmente encontramos presentes en las empresas, sobre todo en trabajos administrativos, ¿no? No quiero decir que en trabajos operativos no pase, pero sobre todo en trabajos administrativos, cuando la carga laboral de documentación, de procesamiento de información, de pedidos de informes, pedidos de documentos, pedidos de reportes, es bastante, ¿no? Y genera que el trabajador se quede más horas, que se quede más turnos, se produce un agotamiento físico y también mental, ¿no? También se da en el caso de los acosos, ahora con la normativa legal que está un poco más fuerte o se le ha dado más énfasis en el tema del acoso, quizá habrá reducido, pero va a depender mucho también del sector y de la empresa, ¿no? La cultura que tengamos dentro de la organización. Por ejemplo, o en el sector construcción puede verse, ¿no? Los comúnmente llamados los albañiles que constantemente están un poco acosando a veces a las trabajadoras. Entonces ahí ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Debemos ver la realidad de nuestra organización, si es que eso pasa o no pasa. El acoso, tenemos también el bullying o el mobbing para el caso del trabajo, ¿no? Se le conoce como mobbing cuando es en el trabajo. Debemos nosotros evaluar si en la organización que estamos implementando el I+C se dan estos casos, ¿no? Si no, debemos dejar por lo menos a aquellos que tengan más probabilidad de presentarse. Quizá el estrés, el tema de la sobrecarga laboral, ¿no? También tenemos lo que son los peligros biológicos, que son todos aquellos generados por seres vivos de origen animal o vegetal. Ojo, no solamente son microorganismos animales, sino también puede ser vegetales, ¿no? Y todas aquellas sustancias que también son derivadas de las mismas, ¿no? Recordemos que el animal o vegetal produce excrementos, produce desechos, que son principalmente esos peligros biológicos y que pueden estar presentes en el lugar de trabajo. Va a depender obviamente del sector, pero comúnmente pasa que lo encontramos en el sector quizá de salud, en el sector ganadero, en el sector también agroindustrial,
Y también puede ser que en las partes administrativas, sobre todo en los comedores, sobre todo en los kitchens, se pueda presentar en las oficinas, ¿no? Ahí tenemos fluidos excrementos, tenemos parásitos y gusanos, hongos, bacterias, las picaduras y mordeduras, sobre todo los vectores que pueden ser garrapatas, mosquitos, zancudos, pulgas, etcétera. Y sobre todo los más conocidos ahora, que son los virus, ¿no? Tal es el caso del SARS-CoV-2, que genera el COVID-19, ¿no? Coronavirus comúnmente conocido. Entonces son algunos ejemplos de peligros biológicos que vamos a poder encontrar en nuestro centro laboral. Siempre dentro de su matriz CIPER, al menos ahora en esta coyuntura, deben considerar el coronavirus, ¿no? Mejor dicho, el SARS-CoV-2. Tenemos también los peligros ergonómicos. Los peligros ergonómicos tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con sobre todo los movimientos, la adaptación del lugar de trabajo. Son aquellos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del puesto de trabajo es con su silla, con su escritorio, con su computadora, quizá con las cargas que genera, con las máquinas que tiene que mover o trasladar. Todo lo que sean posturas, movimientos y acciones que pueden provocar sobre todo enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahí tenemos el caso de las cargas, el caso de las posturas forzadas o inadecuadas, ¿no? Las malas posturas. Para ello es muy importante que en este caso puntual de los peligros ergonómicos revisemos la resolución ministerial 375 del año 2008, que es la norma básica de ergonomía. Ya les había comentado en la anterior sesión que esta norma es muy importante que nosotros podamos revisarla, y en esta sesión quería complementar un poco más a detalle esa norma, o algunos puntos por lo menos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, esta norma básica de ergonomía nos habla un poco de las cargas, ¿no? En el transporte de carga manual, en general, el peso máximo que se debe realizar es de 25 kilogramos, ¿no? Con ello protegemos al 85% de la población de nuestra empresa, si es que todos cargan como máximo 25 kilos. Si queremos darles mayor protección a nuestros trabajadores, que carguen 15 kilos todos como máximo. Y para ello estaríamos protegiendo un 95% de la población. Cuando sean trabajadores entrenados, es decir, trabajadores que ya han hecho estas actividades con mucha frecuencia o que tienen años de experiencia, o cuando sean situaciones aisladas, es decir, va a ser una sola carga en este día y no se va a dar esa carga hasta el siguiente mes o hasta 3 meses, porque son situaciones aisladas nada más. Entonces puede cargar un máximo de 40 kilogramos. Si es que estamos hablando de mujeres y adolescentes, es decir, este de acá es cargas para varones. Si es que estamos hablando de mujeres y adolescentes, en general el peso máximo que deben cargar es 15 kilogramos. Con ello protegemos al 85% de la población trabajadora. Si queremos darle mayor protección a estas mujeres y adolescentes, debemos darles un peso máximo de 9 kilogramos, ¿no? Con ello protegemos al 95%. Y para trabajadores entrenados o situaciones aisladas como las que ya habíamos comentado, puede ser un máximo de 24 kilogramos, ¿no? Esos son los topes máximos, por así decirlos, que pueden levantar tanto hombres o varones, mujeres y adolescentes. Acá vemos una pequeña ilustración, ¿no? Sobre todo de la postura. Cuando nosotros hacemos esta posición que genera un arco en la espalda, los 25 kilogramos generan 375 kilogramos a la altura de la cintura espalda. Pero si hacemos la carga de esta forma, es decir, flexionando las rodillas, estos 25 kilogramos solo generan una presión de 75 kilogramos en la espalda, ¿no? Son 300 kilogramos de diferencia. Así que
le sugiero que lo tomen en cuenta también. Normalmente los controles o los mejores controles que hacemos para los riesgos de ergonomía o relacionados a ergonomía son los entrenamientos para el personal que realiza cargas, o también puede ser el uso de equipos mecánicos, ¿no? Que pueden ser carretillas. Tenemos también los elevadores, los apiladores, etcétera, ¿no? Equipos mecánicos que nos ayudan con las cargas que son más pesadas, ¿no? Y eso evita que el trabajador se exponga. También dentro de los peligros ergonómicos tenemos una serie, ¿no? Una serie de eventos que pueden dar como consecuencia factores de riesgo. Por ejemplo, ya hemos hablado de las posturas incómodas o forzadas. Estas se dan cuando las manos están por encima de la cabeza, es decir, cuando yo me estiro para alcanzar una caja que está muy alto, para bajarla, etcétera, ¿no? Los codos por encima del hombro también, la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, la espalda en extensión más de 30 grados, el cuello doblado, aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Girado más de 30 grados, es decir, mi cuello está volteando para un costado. Cuando estoy sentado, la espalda inclinada también hacia adelante más de 30 grados. Estando sentado también la espalda girada o lateralizada más de 30 grados, es decir, yo estoy sentado pero estoy con el cuerpo volteado un poco hacia un lado, ¿no? Cuando estoy de cuclillas también, ¿no? Cuando estoy de rodillas, es decir, arrodillado, y de cuclillas es un poco encogido. Y sobre todo, estas posturas incómodas o forzadas que me generan un riesgo se dan cuando son más de 2 horas en total por el día, ¿no? Entonces, si yo estoy 20 minutos en cuclillas, luego descanso, luego 20 minutos en cuclillas más, y así cumplo mis 2 horas por día, entonces si supero ese periodo ya me va a generar un factor de riesgo. Cuando hago levantamiento de cargas también, ¿no? Frecuentemente, es decir, la carga es constante, es mi actividad diaria, yo soy un operario que realiza cargas. Si es que hago más de 2 horas por día en la carga de 40 kilogramos, entonces voy a tener problemas ergonómicos. Normalmente estos 40 kilogramos es una vez por el día como máximo. 25 kilogramos más de 12 veces por hora, si es que lo hago más de veces por hora, más de 12 veces por hora, entonces también, ¿no? Voy a tener estos factores de riesgo. 5 kilogramos más de 2 veces por minuto también es otro factor de riesgo. Menos de 3 kilogramos, pero hago ese levantamiento más de 4 veces por minuto durante 2 horas por día, entonces también, ¿no? Estoy teniendo esos factores de riesgo disergonómico. En el caso de los esfuerzos de manos y muñecas, ¿no? Manos y muñecas, sobre todo cuando estoy en las cargas, ¿no? Obviamente las cargas no es que solo me va a generar problemas en la columna o la cintura, sino que también hago un esfuerzo en las muñecas. Por ejemplo, si se manipula y sujeta en pinza un objeto, ¿no? Por más de 1 kilogramo, es decir, yo lo cojo con la muñeca, con mis dedos, en tipo pinza, lo sujeto por más de 2 horas al día, entonces también, ¿no? Si las muñecas están flexionadas en extensión, giradas, lateralizadas, haciendo un agarre de fuerza, es decir, también estoy sujetando un objeto, por más de 2 horas por día también se va a dar este esfuerzo de las manos y muñecas. Y si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa, sobre todo cuando hacemos atornillamientos manuales con un desarmador, un destornillador, y hacemos demasiada presión en las muñecas, también, ¿no? Nos va a generar factores o peligros o riesgos disergonómicos, ¿no? En el caso de los movimientos repetitivos, también de alta frecuencia, si el trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto, si es que realiza durante más de 2 horas por día, en los siguientes grupos musculares que pueden ser cuello, hombros, codos, muñeca y manos, también se va a generar un riesgo disergonómico, ¿no? Son datos que nosotros vamos a utilizar sobre todo cuando evaluemos las actividades que realiza el trabajador.
De esa manera determinaremos si es que está expuesto a estos peligros ergonómicos. Y el impacto repetido, que es cuando se utilizan manos o rodillas como un martillo, ¿no? Más de 10 veces por hora o y por más de 2 horas por día, ¿no? Este impacto es cuando le damos topes, ¿no? Topes con las manos o con las rodillas, en el caso de algunas herramientas, ¿no? Así que son datos interesantes que también quisiera que ustedes consideren cuando realicen una evaluación o una identificación de riesgo. Los riesgos ergonómicos son de varios tipos: posturas, levantamiento de cargas, esfuerzo de las manos, muñecas, movimientos. Entonces ustedes tienen ahí varios ejemplos para que puedan identificar los riesgos en su centro de trabajo o en los centros de trabajo donde vayan a hacer un IPRC. Ahora, nosotros tenemos también los peligros físicos, que son factores ambientales de la naturaleza física que cuando entran en contacto con el trabajador pueden tener efectos nocivos sobre la salud, ¿no? Y esto va a depender mucho de la intensidad de exposición y la concentración, ¿no? Son palabras muy interesantes, son palabras que van a dar las características a estos peligros físicos. El tiempo de exposición es un factor crítico. La concentración también es un factor crítico. Ahí tenemos, por ejemplo, el ruido, las radiaciones. Tenemos la iluminación, que puede ser mucha o baja iluminación, genera problemas. La vibración también, ¿no? Mientras más alta sea la vibración, que puede ser vibración en todo el cuerpo, vibración en las manos, vibración en una parte del cuerpo, entonces también son peligros físicos. En el caso también de las temperaturas extremas, ¿no? Ya sea muy altas o muy bajas, ambas generan problemas, también enfermedades, ¿no? Dentro de los peligros físicos es importante que recalquemos sobre todo el tema de ruido. Como ya les había comentado anteriormente, es importante que podamos revisar la resolución ministerial 375 porque ahí vamos a encontrar todos estos datos. Yo les había comentado anteriormente que para un tema de un trabajo de 8 horas al día, como máximo podemos exponernos a 85 decibeles, ¿no? Si yo trabajo 8 horas, 85 decibeles. Si trabajo, por ejemplo, 12 horas, puedo estar expuesto a 83 decibeles. ¿Qué pasa si yo aumento el nivel de ruido, ¿no? Por ejemplo, lo paso a 88. El tiempo de exposición que yo debo tener a ese ruido de 88 debería reducirlo a la mitad. Y eso es lo que les hablaba en la clase pasada, ¿no? Normalmente cuando yo aumento el nivel de ruido, entonces el tiempo de exposición se debe reducir a la mitad y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo me expongo a 91 decibeles, tendré que estar expuesto solamente 2 horas al día. Y si es que estoy a 94, solamente 1 hora al día, ¿no? Ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el resto de mi horario laboral, ¿no? Es por ello que aquí entra mucho a tallar en los controles, en la rotación del trabajo. Yo puedo exponerme 8 horas al día a 85 decibeles, pero si por algún motivo entra a una zona donde haya demasiado ruido, tendré que exponerme, por ejemplo, a 91 decibeles, entonces solo 2 horas de exposición a ese ruido voy a estar permitido. Luego tendrá que entrar otro trabajador a cumplir 2 horas más y posteriormente a otro trabajador a cumplir 2 horas más y así sucesivamente dependiendo de el tiempo que sea necesario estar expuesto a ese nivel de ruido. El resto de mi horario laboral yo tendré que pasarlo en un lugar totalmente aislado de ruido que no me genere problemas, ¿no? Así que tengan en cuenta esto. ¿Cómo se calcula esta duración o este tiempo de exposición? Pues hay una fórmula que también nos da la resolución ministerial 375. Ustedes pueden verla aquí en este apartado. Tenemos que el número de horas permisibles, que es este, es igual a 8
entre 2 a la L, que viene a ser el nivel equivalente de ruido, menos 85 entre 3. Es una fórmula bastante sencilla que nos ayuda a determinar la duración o el tiempo de exposición que puede estar un trabajador, ¿no? Y aquí veamos un ejemplo. Imagínense que yo tengo un tiempo de exposición o yo voy a estar expuesto, mejor dicho, a una máquina que me genera 100 decibeles de ruido, ¿no? Aquí están los 100 decibeles de ruido. Entonces, yo ya sé que hay una máquina que me genera esa cantidad de ruido en decibeles. Entonces, yo utilizo esta fórmula para determinar cuál es el tiempo de exposición máxima que podrá estar expuesto mi trabajador. Porque en esta tabla que nos da la resolución ministerial 375 no nos dice cuánto es el tiempo de exposición para 100 decibeles, ¿no? Entonces yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Utilizo esta fórmula. Solamente reemplazo los datos. Sigo realizando la resta aquí. 100 menos 85 entre 3. Ahora la división. Tenemos que el número de horas permisibles es 8 entre 2 a la quinta, ¿no? Tenemos este dato y finalmente nos dice que el tiempo o el número de horas permisibles es 0.25 horas o lo que es equivalente a 15 minutos, ¿no? Para 100 decibeles yo puedo estar expuesto 15 minutos. Como ven, es bastante sencilla la aplicación de la fórmula y es muy útil sobre todo, ¿no? Si nosotros queremos proteger a nuestros trabajadores o queremos hacer una evaluación, tendremos que determinar cuál es el ruido que genera cada máquina o cuál es el ruido que se genera en un área de trabajo y distribuir el trabajo de acuerdo a estos niveles de ruido y de acuerdo a estos tiempos de exposición, ¿no? Y cuando no tengamos el tiempo de exposición lo podemos calcular mediante esta forma. Yo les sugiero que complementen bastante este punto porque es muy útil, sobre todo si queremos proteger a nuestros trabajadores de posibles enfermedades ocupacionales. Yo sé que adicional a esto existen los equipos de protección personal, sobre todo para los oídos, para los ruidos demasiado fuertes, pero no está de más que ustedes puedan aplicar una redistribución de trabajo, una rotación, una mejor distribución de los horarios, ¿no? Para que ustedes puedan gestionar mejor la seguridad y salud. También recordar que en los lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieren una atención constante y alta exigencia intelectual, es decir, donde yo necesito concentrarme porque yo estoy haciendo algo que me requiere mucha atención de mi parte, que requiere un cálculo, requiere mucha concentración mía, entonces allí el ruido no está permitido, el ruido ni siquiera va a ser de 85 decibeles, sino el ruido permitido en esas que pueden ser centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, entre otros, solamente va a estar permitido un nivel de ruido de 65 decibeles hacia abajo, ¿no? Entonces, es un dato interesante también que ustedes deben tener en cuenta, sobre todo para que la productividad del trabajador pueda ser acorde a lo esperado, ¿no? Por la empresa. Luego tenemos también dentro de los peligros físicos lo que es el tema de la iluminación, ¿no? El tema de la iluminación también es un punto que nos genera problemas a la larga, sobre todo enfermedades ocupacionales. Cuando hay mucha luz, me puede generar un deslumbramiento, y cuando hay poca luz también me va a generar problemas de la vista, porque yo voy a esforzar más mi vista, ¿no? Entonces eso me va a generar también problemas, sobre todo fatiga visual, cansancio. Así que aquí tenemos unos datos también interesantes cuando se hace la evaluación de los factores de riesgo disergonómicos. También se realiza una medición de la iluminación, ¿no? Y eso se mide en lux. Los lux son la unidad de medida de la iluminación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios casos, ¿no? Cuando tenemos las tareas visuales en exteriores, donde solamente se tenga que distinguir el área de tránsito,
y el puesto de trabajo sean áreas generales, por ejemplo patios y estacionamientos. Si estamos en interiores, donde ya la tarea visual sea distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, la vigilancia, movimientos de vehículos, etcétera, sobre todo en áreas de almacenes, por ejemplo, de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos, cubiertos, es decir, con techos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia. El área de trabajo debe tener una iluminación de 50 lux. Cuando hablamos ya de tareas visuales que requieren inspecciones visuales, contar piezas, trabajos en bancos, por ejemplo en bancos de máquina, allí del puesto de trabajo las características podrían ser almacenaje rudo, recepción y despacho, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y calderos. Entonces la iluminación tiene que ser un poco más fuerte porque ya hay una inspección visual, hay que contar algunas cosas, hay que hacer la verificación. Entonces esta área de trabajo debe tener por lo menos 200 lux de iluminación. Si ya tenemos que hacer una distinción de detalles, una distinción moderada, por ejemplo un ensamble de motores, de maquinarias, trabajos en medio banco y máquinas, inspecciones simples, empaques, trabajos de oficina, allí ya tenemos que tener 300 lux de iluminación. Si hablamos ya de que se requiere una distinción clara de los detalles, por ejemplo, maquinado y acabado delicados, ensambles e inspecciones ya un poco más complejas, capturas, procesamientos de información, manejo de instrumentos y equipos de laboratorio, sobre todo pueden darse en salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios. Allí la iluminación debe ser de 500 lux como mínimo. Si por ejemplo ya necesitamos una distinción un poco más exigente, una distinción fina de los detalles, que puede ser maquinados de precisión, pueden ser ensambles e inspecciones de trabajo delicados, manejo de instrumentos y equipos de precisión, sobre todo piezas pequeñas, cuando hablamos de montajes de equipos pequeños, por ejemplo reparaciones de dispositivos electrónicos. Entonces ahí ya requerimos 750 lux de iluminación, ¿no? Si queremos aún más exigencia en la detección de detalles o distinción de detalles, tenemos el ensamble, procesos de inspección y piezas pequeñas y complejas, por ejemplo acabados en pulido fino. Tenemos requerimos un área con 100 lux de iluminación. Y lo más alto, se habla de un alto grado de especialización en distinción de detalles, por ejemplo áreas de proceso de gran exactitud, ¿no? Ahí requerimos 200 lux de iluminación. Lo más común que podemos encontrar, por ejemplo, en oficinas, donde se tenga que realizar trabajos de oficina, podría ser 300 lux, ¿no? A excepción que puedan ser laboratorios, ¿no? Un laboratorio de alguna empresa, sobre todo pueden darse en empresas agroindustriales. Allí sí quizá vamos a requerir 750 lux, ¿no? Si queremos o tenemos que realizar procesamiento de equipos electrónicos bastante complejos, con piezas pequeñas, ahí vamos a tener que también manejar estos niveles de lux dependiendo de requerimiento, ¿no? Con esos niveles de iluminación yo puedo asegurar, o por lo menos puedo prevenir, que mi trabajador o mis trabajadores no tengan problemas con el tema de iluminación y genere enfermedades ocupacionales, sobre todo en la vista, ¿no? Con esto yo quisiera culminar esta sesión. Espero que ustedes puedan complementar un poco esta información con la resolución ministerial 375. Allí van a encontrar un poco más de información en el tema de la vibración, el tema también de la sobrecarga de trabajo,
Son datos muy interesantes, así que yo les sugiero que si ustedes quieren ver esos factores de riesgo, los revisen, porque les va a servir cuando ustedes realicen un IPRC, ¿no? Eso nos da un poco más de información, un poco más de ejemplos que nosotros podemos trasladar a la realidad cuando levantemos un IPRC en nuestro trabajo o en algún lugar de trabajo donde podamos realizar consultorías o propiamente dicho la matriz IPRC, ¿no? Sin más nada que decirles por esta sesión, estamos culminando y lo vemos en la próxima, que ya sería para tratar el tema de identificación de peligros. Y para cualquier duda no duden en contactarse con Grupo Calidad 360 a través de los canales que pueden ver en pantalla. Muchas gracias, nos vemos.